teníamos que hacer las gráficas horarias para la velocidad media y para el encuentro también. ¿Eso lo pudieron hacer? Sí, profe. Buenísimo. Yo ahí les comparto en pantalla. Yo tomé uno que ya habíamos hecho en otro curso para comparar, porque yo en un principio le había pedido a ustedes que hagan las gráficas, por lo menos a velocidad media, por separado, en los tramos, y lo que hicimos acá después, en el otro curso, fue unirlo en una sola gráfica, como eran movimientos consecutivos, y era el mismo móvil, yo pude unir todo. ¿Y qué conclusión puedo sacar de eso? De las gráficas horarias. Si sigo el orden de siempre, si yo comienzo con la aceleración, cuando analizo velocidad media, siempre va a estar el segmento sobre el eje X. Sí, porque en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Bien, entonces yo si lo recorto en dos tramos, por separado, voy a tener dos segmentos en el eje X. ¿Pero no tiene algo de raro esa gráfica? Sí, como que está marcado en el 2, parece. Sí, el 12 es por el tramo 2, pero no me entró la palabra tramo, por eso puse el número 2 nomás. Pero es otra cosa lo que está marcado ahí. No, tiene marcados los dos intervalos, digamos. Y hay un en los punto que se mueve. también. Ese punto, la interpretación que tiene, fíjense que abajo, en chiquito, no sé si lo llegan a ver, es un punto vacío. Quiere decir que en ese Ah, instante de tiempo, en esa milésima, justo la aceleración no valió 0. Vale un valor desconocido, que no lo podemos calcular. Podríamos decir que toca ligeramente el acelerador, la velocidad cambia de 70 a 80, que era lo que decía la clase pasada, y luego seguir manteniéndose a velocidad constante. Por eso nosotros podemos recortar el movimiento en dos tramos de MRU, porque fue por una milésima de segundo que tocó el acelerador. No es que a lo largo del análisis iba siempre acelerando o siempre frenando el coche. Si yo no graficaba eso, a usted le iba a quedar como inconcluso, porque me iban a preguntar, ¿y cómo puede ser que yo pase, si miro la gráfica siguiente de 70 a 80, cómo pasé del escalón de abajo al de arriba si no tiene aceleración? ¿Cómo aceleró si no la hay? Bueno, la explicación es eso, que es muy chiquito el intervalo de tiempo donde acelera, y por eso se grafica con un punto solamente. La velocidad aumentó acá. Yo le dije que hacíamos este orden, íbamos de aceleración a velocidad y de velocidad a posición para predecir lo que iba a pasar con la gráfica que venía después. Entonces, ¿qué puedo analizar yo con respecto a este punto para darme cuenta si cuando después voy a hacer la gráfica de velocidad, el próximo escalón está arriba, como pasa ahora, o estaría acá abajo, o acá? Pero siempre abajo con respecto del anterior. ¿Cómo, profe? Yo mirando la posición del punto este, que representa esa aceleración en una milésima de tiempo, me puedo dar cuenta si la velocidad en la siguiente gráfica va a aumentar o disminuir. En este caso aumentó, porque pasó de 70 a 80. ¿Qué característica tiene este punto en la gráfica para darme cuenta que la velocidad aumentó y no pasó que bajó? Porque, por ejemplo, podría estar acá en otro ejercicio. Velocidad. Porque el Y punto que yo está en creo el que si primer está cuadrante por es 0. encima del VX es una aceleración, digamos, positiva, acelera, o sea, Bien, aumenta la velocidad. por eso es lo que yo jodo con el orden de las gráficas horarias. Yo al hacer el punto este, en el primer cuadrante, digo, la aceleración es positiva. ¿Por qué no lo marcamos? Porque desconocemos el valor. Pero lo que vamos a predecir es que después, en la gráfica horaria de velocidad, la velocidad tiene que aumentar. Entonces ahí son coherentes entre sí. Y luego paso a la de posición, que son dos segmentos de recta. Porque cada gráfica de posición en el MRU siempre es un segmento.
Pero lo que tengo que comparar son las pendientes, que es lo que dice al lado, igual ya está, el machete de la respuesta, que el segundo segmento de recta, la pendiente es mayor, porque el cambio de posición con respecto al tiempo es mayor, porque la velocidad es más grande. O sea, el segundo segmento me está diciendo que si yo le doy 1 hora, recorre 80, mientras que en el primero recorre 70. Y como lo recorrido en la gráfica horaria se mira hacia arriba, si es positivo o hacia abajo, por eso el segundo tiene mayor pendiente. Yo puedo juntar las gráficas en todos los tramos que tenga cuando analizo velocidad media, pero como siempre tengo que cortar en el último tiempo del análisis, que fue el tiempo final de todo, que es el que nos había dado 2:43. Yo hasta ahí podía graficar, después ya no puedo graficar. Eso con respecto a velocidad media. Después pasa lo mismo con el de encuentro. Este no recuerdo yo si en la clase pasada le escribí que lo graficaran juntos por separado, pero la idea era que en la clase de hoy, si lo hicieron separado, lo podamos hacer juntos. El que tiene más sentido graficar acá es el de posición, porque como yo estoy buscando el encuentro entre los dos coches, en este caso el color azul y rojo, en el tiempo final que calculé, que es ese tiempo de encuentro, los dos segmentos de recta se tienen que chocar, se tienen que cortar, que es lo que pasó en pantalla. Y lo único que voy a analizar si es coherente con respecto a las velocidades es el tema de las pendientes. La pendiente del B del azul no quedó hacia abajo porque tenía velocidad negativa, mientras que el de A no quedó hacia arriba porque tenía velocidad positiva. Ahora, con respecto a inclinación solamente, no si va hacia arriba o hacia abajo, ¿cuál creen de los dos que tiene mayor inclinación? ¿El azul o el rojo? El azul. El azul. El azul tiene mayor inclinación, solo que está hacia abajo, ¿sí? O sea, en valor absoluto, la pendiente es más grande. ¿Y por qué será más grande la del azul que la del rojo? ¿Qué dato estará arriba que no se ve acá? Para comparar. La velocidad. La Casi. distancia recorrida. La distancia recorrida es una, o sea, sería el desplazamiento. Pero cuando yo los comparo, como el desplazamiento puede ser positivo o negativo, me puedo llegar a confundir. Entonces lo que yo puedo mirar a ver cuál de los dos va a tener mayor inclinación, independientemente si hacia arriba o hacia abajo, es la rapidez. El de azul tenía mayor rapidez que el rojo, solo que nos quedó negativa la velocidad del azul porque nosotros lo dibujamos hacia la izquierda. Le dijimos que iba a recorrer hacia la izquierda la distancia. Por eso tiene mayor inclinación que el rojo. Creo que está acá arriba. En rapidez, el rojo tiene 45, mientras que el otro tiene 30. Entonces por eso tiene que tener mayor inclinación. Profe, ¿Sí? ¿puedes explicar la diferencia entre rapidez y velocidad? La velocidad tiene signo, y el signo de la velocidad indica hacia qué eje se mueve. Nosotros por ahora vimos MRU, que se trabaja en el horizontal, entonces si la velocidad es positiva, el coche va a ir hacia la derecha, en otro ejercicio, porque tenemos el X positivo a la derecha, y si es negativa, hacia la izquierda. Mientras que la rapidez es el módulo, es agarrar solamente el número sin el signo de la velocidad, y solamente indica qué tan rápido va, sin decirnos si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Gracias. No, no. Bueno, vamos a hacer una analogía con el MRU. Esta analogía que yo les propongo acá, porque ahora vamos a ver MRV, que tiene velocidad variable, entonces tiene aceleración. Lo que tiene como finalidad es que si yo recuerdo las ecuaciones del MRV de la clase de hoy, con eso yo ya puedo recordar las ecuaciones de la clase pasada
Y también voy a poder escribir las ecuaciones de lo que viene al final, que se llama movimiento vertical, que en un principio la única diferencia es el eje. En vez de trabajar en el X, va a ser en el Y. Por eso vamos a hacer esta comparación. Y si no se recuerda así, bueno, va a tener que recordar todas las ecuaciones de memoria porque eso no se permite tener el examen. Hoja de fórmula no le dejan tener. ¿Se acuerdan las ecuaciones? Creo que era, profe, A igual a 0, B Aceleración igual a 0. B inicial, Bien. y Y X igual a X inicial más B por intervalo de tiempo. bien, por delta T. Estas tres son las del MRU, me queda en gris porque no son las que voy a usar ahora, sino que yo tengo que usar las que voy a escribir en azul. Yo las voy a copiar y pegar y le voy a cambiar el color solamente para ir viendo las diferencias que hay. Si yo digo que ahora el movimiento va a ser variado, recuerden que el nombre siempre hace referencia a la velocidad. Antes era uniforme porque la velocidad no cambiaba, entonces no tenía aceleración. Si ahora digo que es variado, la velocidad va a variar, ¿y qué pasará con la aceleración? Es igual a la aceleración inicial. Va a ser constante, eso siempre, si nosotros no vemos aceleración variable, pero esta aceleración será igual a 0 como Será diferente a 0. la semana pasada. No. Es Es diferente a distinto 0. de cero. ¿Sí? Lo único que puedo asegurar yo acá, como ecuación horaria al principio, a menos que justo el ejercicio me dé ese dato y lo escriba, es poner así, el símbolo diferente, porque no sé cuánto vale si la tengo que calcular. Pero eso sí, sé que va a ser diferente a 0, entonces si va a acelerar, cuando nosotros decimos acelerar, implícitamente puede ser que esté frenando también en los enunciados a veces. Después, si acelera o frena, depende de la relación de velocidad y de signo que vamos a ver ahora más adelante. Pero entonces, si tiene aceleración, un valor cualquiera, positivo o negativo, la diferencia de ese signo de aceleración es hacia dónde empuja esa aceleración, si hacia la derecha o hacia la izquierda, es como la velocidad. Pero quiere decir que esto que está acá abajo, de velocidad final igual a inicial, ¿se cumplirá? No, porque va a cambiar. Va a cambiar. Entonces ahí tenemos la primera ecuación que se modifica. Se agrega un término, que es la variación de la velocidad inicial debido a que hay aceleración. Entonces aparece la aceleración en la ecuación multiplicada por el tiempo. Más tiempo está aplicada a la aceleración, más va a cambiar esa velocidad final con respecto a la inicial. Y lo pienso de la misma manera ahora. Si la aceleración da un aporte para que cambie la velocidad, también va a dar un aporte para que cambie la ecuación de posición. Pero en realidad no es que cambia, sino que se agrega un término más como se agregó arriba. Nosotros no vemos las deducciones, porque directamente vimos la aplicación, entonces aparece directamente la ecuación horaria, acá. ¿Qué nos puede llegar a pasar? Como nosotros el curso es intensivo, vamos en paralelo con las dos materias, esto que aparece acá, como el tiempo es incógnita, y como la X en matemática, es una parábola, es una ecuación de segundo grado. Si en algún caso aparece algún ejercicio que involucra eso, que es cuando tengo el tiempo a la 1 y el tiempo a la 2 y no se puede resolver, me van avisando en matemática y lo vamos resolviendo en su momento. Si no, capaz que llegamos a ver parábola antes que aparezca un ejercicio así. Pero en un principio, si aparece, lo pueden dejar ahí en stand-by y lo vamos viendo semana a semana. Si yo recuerdo estas tres que están en azul, yo puedo deducir las que están en grises de la clase pasada. Entonces voy a recordar solamente 3 de las 6 que tenemos hasta ahora. ¿Por qué digo estas 3? Porque las dos de arriba ni siquiera hace falta recordarlas. Lo que tienen que saber es que siempre el símbolo delta indica una variación de la variable que le acompaña, que va a ser la final, menos la inicial. Entonces no importa qué delta me pongan, siempre va a ser la final menos la inicial. Si es delta tiempo, es tiempo final menos inicial en el MRU, en el MRV y en cualquier otro movimiento. Y lo mismo va a pasar con el desplazamiento. Si yo recuerdo estas tres que están acá, lo que yo puedo decir, bueno, si yo recuerdo la MRV, para obtener las ecuaciones del MRU, ¿qué pasa con la primera ecuación? Con la aceleración.
¿Es diferente al 0 en el MRU? No. Es igual a 0. Yo acá pondría un igual. Con eso solamente me va a alcanzar, porque si la aceleración es 0, este término que está acá, del MRV, ¿tiene sentido escribirlo? No, porque es 0. Porque es 0. Entonces ahí ya me quedó la ecuación de velocidad del MRU. ¿Y podría hacer algo más? Sí, también en la ecuación de posición desaparece el término en el que está la aceleración. Bien, y ahí me queda la ecuación horaria del MRU, solamente recordando las ecuaciones del MRV. Es una forma, una regla memotécnica. Si le es más sencillo recordar las 6 ecuaciones, si no, recuerdan las 6 ecuaciones de memoria. Después, con todo el ejercicio que tenemos para hacer y lo que van a hacer en Física 1 durante el año, lo van a recordar de memoria después. Pero ahora es como para llegar bien al examen. Bueno, esto que está en gris yo ahora lo borro para no confundirnos, porque nos quedaron las otras pantallas de la clase anterior. Entonces acá tengo las herramientas que voy a utilizar para resolver el ejercicio. Después tenemos que hacer la gráfica horaria, ahí va a tener un pequeño cambio, debido a que es un MRV. Pero después la parte de resolución es parecida a la clase pasada. Yo tengo dos ecuaciones activas ahora, la clase pasada era una sola, la de posición. Ahora yo tengo dos acá, donde voy a poder calcular variables. En función de los datos que tenga y lo que me pida calcular, me tengo que dar cuenta qué ecuación me sirve. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a leer el enunciado y extraer los datos que me dice. Y después vemos dónde reemplazamos. ¿Qué dato podré escribir? La Que la velocidad la velocidad inicial es 0 porque parte de reposo. Bien. Sí, implícitamente cuando habla del reposo quiere decir que en ese momento la velocidad es nula. Entonces, como es el reposo inicial, la velocidad inicial igual a 0. Si el ejercicio cambia y dice que el ciclista venía a tal velocidad y empieza a frenar hasta llegar al reposo, ahí lo que me está diciendo es que la final vale 0. Después tengo otro dato más, que es la velocidad final. Velocidad final 20 kilómetros por hora Bien. y espacio recorrido 100 metros. Y ese espacio recorrido, ¿qué variable será? X. Casi. Delta X. Delta X. ¿Sí? Porque no dice ni dónde comenzó ni dónde terminó. Como yo sé que voy a tener que hacer la gráfica horaria de cabeza en el examen, el delta X lo tengo que abrir ahora, suponiendo un valor de X inicial, a menos que el ejercicio me lo dé. Entonces, por eso es recomendable siempre leer el ejercicio completo. Porque tal vez yo ahora acá me tiro a poner el X inicial, le ponemos 0 como siempre, porque es más lindo para hacer los cálculos, pero capaz que en uno de los incisos, en el A o en el B, me lo dice. Entonces por eso es recomendable primero leerlo por completo, a ver qué dato me da y cuál no, y después recién empezar a sacar los datos. Acá en ninguna parte del enunciado me dice con respecto a la posición inicial. Entonces considero que inicialmente está en 0. O sea, va a arrancar de origen de coordenada en mi gráfica después. Y si recorrió 100, ¿cuánto va a ser la posición final? 100 metros. 100 Bien, metros. esa era también la ventaja de poner, siempre que se pueda, la condición inicial 0, porque el delta va a ser igual a la final, ya sea de tiempo o de posición. Por eso no hicimos ningún cálculo. Y ahora tengo que respetar el orden de resolución, porque fíjense que en la parte B me está dando un dato, pero está en la parte B. Entonces quiere decir que para la parte A no necesito más nada que esto. Con estos datos que están en pantalla en colores, yo podría resolver la parte A. Ahora, ¿qué ecuación creen que podría utilizar? La de posición.
Yo ya voy a reemplazar porque la ecuación genérica la tenemos a la derecha. La final vale 100. Para que sea más fácil de ver, le voy a sacar las unidades. Entonces, si le voy a sacar las unidades, lo que tengo que chequear es si son coherentes, si están en el mismo sistema, para poder hacer los cálculos. ¿Lo podré hacer acá? ¿Estará bien? ¿Puedo reemplazar todo ya en la ecuación horaria? No, porque la velocidad la tenemos en kilómetros hora. Bien, entonces antes de resolver eso, ¿qué tuve que haber hecho? Por la conversión. Convertir a metros sobre segundo. Bien. ¿Por qué voy a convertir a metros sobre segundo y no hago lo contrario? ¿Por qué no convierto este metro que está en verde en kilómetros? Te piden unidades de decimal, sí. Me pide sistema internacional que es el MKS, entonces si voy a convertir, ya convierto a lo que me pide el ejercicio, ya la respuesta la tengo. Si no, voy a tener que hacer 2 veces conversión. Primero pasar este que digo, de metro a kilómetro, hacer todos los cálculos y después pasarlo de vuelta al sistema internacional. Bueno, usamos factor de conversión. Lo lindo del factor de conversión es que yo podía hacer varios cálculos consecutivos. El kilómetro lo tengo que pasar a metro. ¿Qué relación, cuál es la relación más sencilla entre kilómetros y metros? 1 kilómetro son 1000 metros. Bien, ¿y cuál irá arriba y cuál abajo? Metros arriba y El kilómetros abajo. kilómetro va abajo para... Bien, para simplificar. Y ya que está al lado, aplico un segundo factor de conversión con respecto al tiempo. ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? Necesito una relación entre hora y La segundo. hora va arriba y el segundo va abajo. ¿Y una hora? ¿Cuántos segundos son? 3600 segundos. 3600. Perfecto. Bueno, es así, traten de recordarla esa conversión porque es muy, muy habitual. Primero empiezo a tachar, a ver si queda coherente. Kilómetro se va con kilómetro y hora se va con hora. Me quedan metros sobre segundo, que es unidad del sistema internacional, o MKS, entonces estaría bien. $5,55, profe. Bien. Metros sobre segundo. Ahora sí, que tengo todos estos valores, yo puedo reemplazar. La posición de opuesto ya eran 100 metros. La inicial vale 0. Estoy reemplazando acá en la última, la azul. Después velocidad inicial, 5,55. El tiempo no lo tengo. Me va a quedar delta t. Más un medio. La aceleración tampoco la tengo porque me la pide el ejercicio. O sea que va a ser por A. Y me dice que es por el tiempo al cuadrado. Entonces, hasta que le agarre la mano, yo puedo reemplazar los valores numéricos. Y cuando Profe, una reemplazo me doy cosa. cuenta si puedo usarla La o no. velocidad, Sí, decime. la velocidad inicial no tendría que ser 0, en realidad. Y la velocidad final no tendría que ser 5,55. Sí, mala mía. Es 0. Ah. Es más, este término ahora en el próximo paso, 0 por el tiempo, ni siquiera se escribe. Yo lo voy a dejar escrito nomás para que veamos dónde sale. Ah, ok. Yo taché ese término porque la inicial era 0. ¿Puedo despejar algo de esta ecuación? ¿El tiempo, la aceleración? Únicamente pasar un medio dividiendo. Claro, entonces como tengo dos incógnitas en la ecuación horaria, quiere decir que con esta sola no puedo resolver. Voy a tener que involucrar otra. Tal vez la otra ecuación, dependiendo del ejercicio y los datos, puedo despejar y después vuelvo a esta para calcular lo que me falta, o tal vez tengo que trabajar con las dos a la vez, formar lo que se llama sistema de ecuación. Entonces ahora voy a la otra, a la de velocidad. Bueno, la ecuación de velocidad sería velocidad final, ahora sí, 5,55,
velocidad inicial es 0. La aceleración no la tengo y el intervalo de tiempo tampoco. ¿Qué terminó pasando? Me terminó quedando un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones que tienen las mismas incógnitas. Son las mismas letras. La A y el delta T. Entonces lo que tengo que hacer, que lo que hicimos en algún ejercicio, era aplicar el método de sustitución, despejar de una ecuación y reemplazarla en la otra. No es que nos queda un sistema de ecuaciones porque se me derrubé. Justo ese ejercicio, como es uno más feo, el que estamos haciendo, tiene este método involucrado. Los otros, a ver que puedo despejar de una directamente, no sé, el tiempo, por ejemplo, y después en la otra ecuación, calculo que me pida, por ejemplo, velocidad final. Eso depende de los datos que me da. Acá me queda un sistema, pero hay una relación entre la ecuación de abajo y la ecuación de arriba que si me doy cuenta va a ser más fácil de resolver. Voy a desparramar menos letras en la pantalla o en la hoja y la resolución va a ser más rápida. Yo voy a escribir de otra forma y más sencilla la ecuación de arriba. Voy a poner 100 igual. Acá le saqué las unidades para que sea más fácil de ver. Pero recuerden que en el examen tienen que estar las unidades, porque es parte del análisis. Después, el primero y segundo término no lo voy a escribir más, porque vale 0. Y el último término lo voy a escribir de otra forma. Voy a poner un medio por A, y ese delta t al cuadrado, ese exponente 2, ¿qué quiere decir? ¿Qué operación tengo que hacer con el tiempo que está abajo? T por T. Bien. ¿Y alguien se da cuenta por qué hice eso? ¿Por qué lo escribí de esa forma? Porque es lo mismo que poner el cuadrado. Cuando lo igualemos, Sí, lo pero vamos ahí a hay poder otra. cancelar. Para Para reemplazar en igualarla, la primera ecuación el valor de 5,55. Para que haya exacto. una equivalencia. Hay una equivalencia ahí. La de abajo también la voy a escribir un poquito más sencilla, porque me queda 5,55, el 0 de la velocidad inicial, ya no lo escribo, y me queda A por T. Entonces fíjense que estoy aplicando el método de sustitución, pero no con una sola variable, sino con dos. No importa que me sobre otro tiempo dando vuelta, porque es el que voy a poder despejar ahora. Entonces, esto que está acá, lo vamos a reemplazar en la ecuación de arriba. Se me quedaría 100 igual a un medio, y en vez de poner A por delta t, pongo directamente 5,55. Y no me tengo que olvidar que hay otro delta t al lado. El que yo reemplacé, voy a dejar en rojo también, es este. Si yo no me daba cuenta de eso, lo que podía hacer es despejar cualquiera de estas dos variables. Por ejemplo, si yo quiero despejar la aceleración, el tiempo va a pasar dividiendo, y después lo reemplazo acá arriba. Voy a arrastrar más letras, más pasos, pero voy a terminar llegando a lo mismo. Creo que así es más directo. Yo ahora ya puedo despejar el tiempo. ¿Cómo me queda cuando despejo? 36. 36 redondo. Usando fracciones, sí. Sin perder decimales. Fracciones por el 5,55, me decís vos, por el periódico. Claro, 50 novenos. 50,90. Está bien. Yo acá voy a poner el valor que nos dé esto para que cuando hagan los cálculos se den cuenta de dónde viene. En un medio, yo lo voy a pensar como que el 1 multiplica el 5,55 y queda 5,55, y el 2 pasa multiplicando, porque está dividiendo. Eso me queda 200. 200 igual a 5,55 por delta t. Y el último paso es hacer 200 dividido 5,55. 36,04. Yo no puse unidades acá, para hacerlo aunque sea el primero más sencillo, pero llegué a la respuesta acá. ¿Qué unidad corresponde? ¿Metro sobre segundo era? Pues, Segunda. conversión. Segundo.
¿sí? Acá sería por la variable que analizo tiempo y estamos en el internacional. Después, si lo hacen de vuelta con todas las unidades como correspondería, se va a simplificar todo y va a quedar el segundo dando vuelta. Bueno, voy a volver al enunciado. Yo calculé el tiempo solamente. Me dice calcula el intervalo de tiempo. Ya lo tengo para que pase de 0 a 20, que es lo que me está pidiendo. Y la aceleración que tiene, todavía no la calculé. Ahora lo vamos a hacer. Lo que sí ya puedo predecir cuánto me va a dar esa aceleración en signo. Si pasó de 0 a 20, ¿qué puedo pensar? ¿La velocidad aumentó o disminuye? Aumenta la velocidad. Entonces, ¿qué signo tendrá la aceleración? Positivo. 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 ¿En qué parte del análisis cree usted que es más sencillo reemplazar este valor de delta t y sacar la aceleración? A la velocidad. Es más rápido hacerlo acá que en la ecuación de arriba, que es más grande. Entonces me quedaría 5,55 dividido 36,04. 0,15. ¿Y qué unidad tendrá? Yo acá no copié unidades, pero sí aceleración. Metros por Metros segundo Metros al al Metros cuadrado. al cuadrado. Acá vamos a poner que hicimos el inciso A. El inciso B me dice, el tiempo inicial es de 4 segundos. Ahí lo que está diciendo es que cuando yo comencé a observar el coche, no sé lo que pasaba antes con el coche, pero cuando yo dirigí la mirada hacia él, mi cronómetro, el que cuenta el tiempo, ya estaba en 4 segundos. Entonces me dice cuál es el tiempo final. Si ya estaba en 4 y yo calculé acá que pasaron 36, redondeando, ¿cuánto me tiene que dar el final? 40,04. Bien, ¿sí? Ahora lo vamos a justificar con el desarrollo. Entonces el dato de la parte B es que el tiempo inicial son 4 segundos. Yo había calculado a la izquierda que el delta t es 36,04. Entonces lo que voy a hacer es abrir el delta t, que es siempre final menos inicial. Y reemplazo. Sería 36,04 igual al final que no conozco, menos el 4 que es el inicial. Lo paso sumando y queda el número que ustedes dicen. 40,04. Bueno, acá ya tengo los 3 ejes cartesianos para hacer las gráficas horarias. Sigo manteniendo el orden que yo te recomendaba. Primero aceleración, después velocidad y por último la posición. Por lo que dice acá mi enunciado y los cálculos que hicimos en la otra pantalla, siempre lo primero que tengo que hacer yo es marcar las líneas de referencia del tiempo para decir dónde comienza y dónde termina mi análisis, o sea, mis gráficas horarias. ¿Dónde marcaré esas líneas acá?
La aceleración es una constante, así que hay que marcarla paralela al eje X en el valor de la aceleración. Bien, y como nos había dado 0,15, que más que por el número, por el signo, nos dio positivo, queda en el primer cuadrante. Si había dado negativa, quedaría en el cuarto, la gráfica de aceleración. Pero antes de hacer eso, tengo que marcar los intervalos de tiempo. Nosotros habíamos calculado en la pantalla anterior que el tiempo final nos había dado 40 de todo el análisis. Entonces lo marco ahí con una línea intermitente. Y el tiempo inicial arrancará sobre el eje cartesiano, como pasaba en los otros No, en ejercicios. 4, nos Acá dice la arranca expresión. en 4. Bien. Ahora marca el tiempo en uno solo. Y la diferencia con lo otro que hacíamos es que acá lo marcamos con un valor diferente a lo que era el eje cartesiano. No arranca en 0. Antes de ese 4, aunque yo esté en el primer cuadrante, no puedo graficar porque no sé qué le pasaba al ciclista. Entonces, ahora sí, cada una de las gráficas lo tenemos dentro de ese intervalo. Aceleración siempre vemos constante, entonces si ustedes comparan entre estos dos temas por ahora, si era MRU, el segmento de recta va a quedar acá abajo, en el 0, porque no hay aceleración, y ahora como es MRV, puede estar en el cuarto cuadrante si es negativa, o en nuestro caso, va a estar en el primero, porque es positivo. No importa que el número sea chiquito, nosotros no lo hacemos a escala, siempre recuerden que decimos que lo hacemos coherente, o sea que vamos a marcar 0,15 ahí. Porque más grande lo hacemos, mejor para el que nos corrige. Mejor lo va a interpretar. Ahora vamos a la velocidad. La velocidad va a ser un segmento de recta, como la clase pasada. Solo que no va a ser horizontal. La clase pasada era horizontal porque siempre valía el mismo valor. Acá no. Acá va a aumentar o disminuir. Entonces el segmento de recta va a tener una pendiente. Y acá si pasa de 0 a 20, o de 0 a 5,55 en este sistema de unidades, ¿será pendiente positiva o negativa? Positiva. Positiva hacia arriba. Positiva. Y eso lo puedo ver en el tema de la aceleración. Como la aceleración es positiva y está en el primer cuadrante, la gráfica de velocidad es un segmento de recta con pendiente positiva. ¿Y dónde graficarán esa pendiente de positiva? ¿Va a ser algo así? ¿Pero dónde la coloco? Empieza en 4 segundos en 0 y termina a los 40 segundos en 20. No, en 5,5, perdón. Acá sería 5,5 por el sistema de unidad. Profe, Sí. la velocidad a partir de los 4 segundos no debería tener un valor distinto a 0 ya. No, para dice que cuando dice que el tiempo inicial es 4 segundos, es cuando vos comenzaste a analizar al ciclista que estaba en reposo, tu cronómetro ya tiene la aguja en 4. Vamos a ver lo que pasó antes. Entonces, cuando termina el análisis, que pasa a 36, la aguja de tu cronómetro marca 40. Vos analizas de 4 a 40. Lo que pasó antes no lo sabes. Sí, pero digo, porque la velocidad inicial es 0 y va aumentando, pero ya en el cuarto segundo ya la velocidad no es 0, ya aumentó algo, y si se mide desde ahí el análisis, la velocidad en el cuarto segundo tiene que ser más de 0, ¿no? No, el eje horizontal que marcamos acá, cuando nosotros ponemos el punto que dice que la velocidad es 0, y estoy sobre la línea roja, lo que te dice que este eje horizontal marca el valor numérico que marcaría tu reloj o cronómetro.
Entonces, cuando te dice que el tiempo inicial es 4, te dice que el dispositivo que usas para contar el tiempo ya está marcando 4 cuando arrancás. No lo pusiste en 0 para hacer análisis. Entonces acá arranca en 4 y es cuando está en reposo. Empieza a acelerar a partir de los 4 segundos, llega a los 40,04 que nos había dado, al valor de 5,55. Bueno, gracias, profe. No, no quiere decir, como la clase pasada, que todos los análisis comenzaban con el cronómetro en 0. Este arranca con 4. Y me falta la posición, que acá es cuando cambia, y viene este tema que todavía no llegamos a ver en matemática, que son las parábolas. Debido a que el tiempo está elevado al cuadrado. Eso es lo que me cambia la forma de la gráfica. Los anteriores eran rectas. Yo voy a marcar los dos tipos de parábola que podemos encontrar, que es en función de la apertura de las ramas. La apertura de la rama puede ser positiva o negativa, quiere decir hacia dónde se van a extender, porque son infinitas las ramas, solo hacemos una parte. Si la parábola está contenta o abre las ramas hacia arriba, se llama cóncava positiva, y eso se debe también a la culpa de la aceleración. Entonces, la primera gráfica que usa esta parábola es cuando la aceleración tiene signo positivo. Por defecto, la segunda gráfica la vamos a tener cuando la aceleración tiene signo negativo. Entonces, hasta acá, yo sé cuál de las dos parábolas voy a usar para la gráfica. La primera. La primera, porque la aceleración tiene signo positivo. Eso es el primer paso para identificar cuál de las dos parábolas voy a usar. La cóncava hacia arriba o hacia abajo. En este caso voy a usar cóncava hacia arriba. Pero no siempre se usa las dos ramas. Cuando hagan los ejercicios van a ver que usan las dos ramas. Cuando el ejercicio dice que el coche, por ejemplo, va a una velocidad, empieza a frenar y después vuelve con velocidad negativa a su punto inicial. Si no dice eso, y el sentido es único, acá me doy cuenta que el sentido es único porque la velocidad cada vez se hace más positiva, voy a usar una sola de las dos ramas de la parábola. Entonces, para saber si está contento o triste, la aceleración. Y después para saber qué rama voy a usar, se usa un concepto que no se ve acá, se llama recta tangente, que es una recta que trata de seguir la inclinación de la curva y la toca en un único punto. Entonces acá la recta tangente, en un punto cualquiera, sería esta azul que está acá, por ejemplo. Esa es mi recta tangente. Pero esa recta tangente representa la velocidad. Y yo sé qué signo tiene la velocidad. En este ejemplo, que puse acá en la pantalla, ¿no? En mi ejercicio, como tiene pendiente negativa, ¿qué pasa con la velocidad? Sería negativa. Pues Tendría que estaría tener pendiente deslizando. negativa. ¿Me sirve a mí esta con pendiente negativa? No, porque la No, gráfica que porque en yo los hice acá ejercicios positivos. tiene positiva. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Con la otra rama que tengo acá. Siempre estas ramas se eligen en función de la pendiente de velocidad. Por eso que yo les jodo con el orden de las gráficas horarias. Porque si yo grafico velocidad y veo que es positiva, cuando yo practico un par de ejercicios, tal vez me llevo a acordar que voy a usar la rama positiva de la parábola. Y si fuera al revés, si tendría negativo, sería la otra. Acá lo mismo, cuando es pendiente, negativo. ¿Qué pasará en el otro caso? El de la otra parábola. Y me queda completo. ¿Cuándo usaré la primera rama y cuándo usaré la segunda? ¿Qué tendré que graficar para que quede completo?
Si la velocidad es positiva, usamos la rama izquierda, que sería la negativa. Y bueno, si no, al revés. Bien, acá me queda conmutado el orden. Me queda al revés a lo que hicimos en la otra. Profe, en la primera parábola pusiste pendiente negativa dos veces. Sí, es verdad, acá es positivo. Bueno, ese análisis que hice acá me queda para este ejercicio, donde la velocidad inicial era 0, porque partía del reposo. Si la velocidad inicial no vale 0, yo directamente la rama con la que me voy a quedar depende del signo de la velocidad inicial. O sea, por ejemplo, si tengo otro ejercicio donde no arranca en el reposo y ya viene con una cierta velocidad, ese signo de la velocidad inicial me dice si agarro una rama o agarro la otra. Vamos a dejar igual escrito abajo. Y el otro ejercicio que viene va a involucrar algo a eso, así que lo vamos a poder ver en la gráfica también. Entonces este es el análisis cuando la velocidad inicial vale 0. Entonces hasta acá, antes de ver la conclusión de abajo, yo ya puedo hacer la gráfica horaria de posición. Y vuelvo a decirlo al principio, ¿con qué parábola me quedo? ¿La que está contenta o la que está triste? La que está feliz. ¿Y por qué? Porque la aceleración es positiva. Porque la aceleración es positiva, entonces eso me lo dice la primera gráfica horaria. Después, como la velocidad inicial es 0, tengo que seleccionar la rama en función de la pendiente de la velocidad. Entonces, como la velocidad sube, tiene pendiente positiva, me quedo con la rama que tiene esa recta tangente con pendiente positiva, que es la segunda, que sería esta parte de acá, que voy a graficar. Yo tengo que tratar de mostrar en la hoja que es una rama, una parábola, y que no me quede como una recta como pasó acá. Sale acá, sería algo así. Abajo arranca en 0, porque habíamos supuesto, como decían al ejercicio, posición inicial 0. Y arriba era 100, ¿no? 100 metros. Sí, 100 metros. Sí, metros. Entonces ahí ya tengo también la gráfica de posición. Lo último es con respecto a lo que se llama movimiento acelerado y frenado, porque nosotros a veces, por uso de costumbre, pensamos que si dice aceleración negativa, el coche está frenando, y en realidad no es así, porque si yo analizo la velocidad, si el ejercicio me dice que tiene velocidad negativa, como es el ejemplo verde, el de la derecha, que tenga velocidad negativa quiere decir que se mueve hacia la izquierda. Pero si además la aceleración es negativa, quiere decir que la acompaña en signo y en sentido. Entonces cada vez la hace más negativa y más negativa la velocidad. Pero si yo mido la rapidez, cada vez aumenta, cada vez va más rápido, solo que en sentido negativo. Entonces, ¿qué encuentro ahí? Que cuando la aceleración tiene el mismo signo que la velocidad, el movimiento se llama acelerado. Porque pasó en este ejemplo que digo acá, y también pasaría en el ejemplo rojo. Si digo la velocidad es positiva, el coche se mueve inicialmente hacia la derecha, acá, hacia el X positivo. Y si la aceleración también es positiva,
le acompaña en signo y su valor numérico cada vez se hace más grande. Entonces la rapidez cada vez es mayor. Eso mismo pasa si la combinación de signos son opuestas. Cuando una es positiva y la otra es negativa, se empieza a reducir la rapidez. O sea, la velocidad, si yo la mido sin importar el sentido de circulación, cada vez se acerca más a cero. Entonces ahí se llama movimiento frenado. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si el enunciado dice que frena o acelera, tal vez implícitamente me está diciendo el signo de la aceleración. O si pone la palabra rapidez en vez de velocidad, al decir que acelera o frena, me está dando el signo cuando lo escriba como velocidad a esa rapidez. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Yo acá tengo escrita, parecida hoy, en gris, las 3 ecuaciones horarias del MRV. ¿Qué nos falta ver? Lo que se llama movimiento vertical. Movimiento vertical quiere decir que en vez de tener un motor o impulsión propia, el coche, y se mueve en la ruta, en el eje horizontal, ahora se va a mover en el eje vertical. Pero todos los objetos que nosotros analizamos, excepto uno que anda dando vuelta en la guía, son todos ejercicios que quedan libres en la atmósfera. Yo puedo tirar una piedra hacia arriba, hacia abajo, o la puedo soltar con la mano, que sería que parte del reposo, no importa, pero en cualquiera de esos casos queda libre a merced de la atmósfera de la Tierra. Y cualquier objeto que esté en el aire, la atmósfera hace que le pase. O la presencia de la Tierra, mejor dicho. Que quede al Que piso. queda Acelera. flotando en el aire, Está bajo la aceleración. De la gravedad. acelera. ¿Y hacia dónde acelera? Hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Que para nosotros, en nuestras gráficas o nuestro esquema, es hacia abajo. Entonces, acá hay un cambio con respecto a la ecuación de aceleración del MRV, que es la que yo les aconsejo que recuerden solamente, y después adapten MRU, o en este caso movimiento vertical, que la hace más sencilla a los cálculos. Porque nosotros agarramos un valor medio de la aceleración con la que atrae la Tierra a los cuerpos, que es 981. Para todos los ejercicios, a menos que alguno pida usar un valor particular, siempre vamos a usar 981. Entonces es más sencillo el movimiento vertical, porque la ecuación de aceleración ya la conozco, vale 981. Entonces no tengo que calcularla, ya es un paso menos en los ejercicios, van a ser más rápido. Ahora, como esa aceleración es hacia abajo, ¿qué signo le deberé colocar? Negativo. Cuando el Negativo. cuerpo sube es negativa, cuando el cuerpo baja es positiva. No, siempre va a ser negativa, porque aunque el cuerpo suba, si el cuerpo está subiendo hacia arriba, hacia el eje Y positivo, la velocidad va a ser positiva para indicar que se está moviendo hacia arriba, pero siempre la aceleración va a empujar hacia abajo. Entonces siempre va a ser, cuando sube un cuerpo, un movimiento frenado acá. Es como usted tiene una piedra hacia arriba. La aceleración va a ser siempre hacia abajo porque ¿qué pasa? Trata de compensar la velocidad, la trata de disminuir hasta que la hace cero y el cuerpo empieza a caer. Entonces en todos los ejercicios siempre la aceleración va a ser menos 981. Se usa un símbolo para a veces no poner 981, que es la letra G. La letra G es la aceleración de la gravedad. Se puede poner así en las ecuaciones horarias, menos G, y si no, menos 981. Esto es sistema internacional, entonces metro segundo cuadrado. Profe, en La todos que los va a tener signo movimientos en función de si sube o vertical, baja es la velocidad. La aceleración no, ojo con eso. ¿Cómo? en todos los movimientos verticales va a tener la de la gravedad, por ejemplo, 981. En todos los que Sí, analicemos de movimiento vertical. en todo el ejercicio. Hay uno solo que es un proyectil que tiene motor, impulsión propia, entonces tiene su propia aceleración. Se hace con MRV,
pero después todos los otros son a merced de la gravedad. Y una Gracias, consulta, profe. profesor. En la ecuación de posición que dice velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la gravedad. La gravedad va con el signo menos. Claro, y aplico regla de signo, que ahora vamos a llegar a eso. Primero vamos a reemplazar en la de velocidad. Ok, gracias. No, de nada. Yo digo acá reemplazar para que vean la relación que hay. Las velocidades van a cambiar, entonces va a tener un formato parecido. Va a estar un término de velocidad inicial y después el término del aporte de la aceleración. Pero en vez de poner la A, yo tengo que poner menos gravedad, menos G. Entonces va a ser velocidad inicial menos gravedad por intervalo de tiempo. Ahí tengo la ecuación horaria de velocidad. Y como decía el compañero, voy a hacer lo mismo en la ecuación de posición. Pero además de cambiar la letra A por menos gravedad, tengo que hacer otro cambio más. Porque ahora voy a trabajar en el vertical. ¿Cuál será? En vez de poner X, ponemos Y. Bien, entonces la posición se va a llamar Y, posición o altura. La inicial también. Esto me queda velocidad inicial por intervalo de tiempo. Y acá voy a aplicar regla de signos. Como todo ese término, así genérico con la A, está positivo, con el signo menos de la gravedad va a quedar negativo. Lo pongo adelante, al menos. Entonces va a ser menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Tal vez pueden llegar a pensar, pero estás escribiendo la gravedad positiva. No, en realidad la G tiene su signo, pero lo conmuté. Lo puse adelante para que quede más lindo. Nada más que por eso. Y las otras que se llamaban ecuaciones a secas, que era el intervalo de tiempo y el desplazamiento, ¿tendrán algún cambio acá? O la seguiré escribiendo como antes. La X por la Y. Bien. Lo único que voy a cambiar ahora es porque cambió el eje de análisis, es la X por la Y, nada más. Sí, esto ya lo puedo sacar ahora. Bueno, prometo que por lo menos por hoy no vamos a ver más ecuaciones que esta. Ahora es lo mismo. Ecuaciones activas en las que yo voy a poder despejar van a ser otra vez velocidad y posición, porque la de aceleración ya tiene un valor fijo. Va a ser siempre menos 981. No tengo el esquema, vamos a tratar de hacer el esquema acá. El esquema utiliza los ejes cartesianos tradicionales, el eje X y el eje Y. No es como las gráficas horarias que marcan las variables. Ahora, yo voy a marcar todo en el eje Y. Ahora, porque vamos a analizar a la altura. El eje X no se utiliza. ¿Pero por qué lo estoy dibujando? ¿Para qué me sirve el eje X? Para el tiempo. El tiempo. No, porque es un esquema. En el esquema va solamente el croquis del movimiento. Para poder saber dónde está el origen. ¿Dónde está el cero de la altura? Claro. Ese es el objetivo del eje X acá. Pero mis datos los voy a marcar en el eje Y. Entonces, si leemos el ejercicio por completo en un principio, ¿qué dato podré extraer y dónde lo puedo dibujar en pantalla? La velocidad. ¿Y cuál? ¿La inicial? ¿La final? La final no es porque pregunta qué velocidad va a alcanzar, así que calculamos que la inicial o no. Es la inicial porque la final en realidad va disminuyendo a medida que pasa el tiempo por efecto de la gravedad. Bien, perfecto. Nosotros tenemos que ser coherentes sí con la nomenclatura de las unidades. Como estos ejercicios vienen de libros viejos, se le ponía segundo así, pero nosotros tenemos que poner segundo con la S nomás, a pesar de que acá esté mal.
en PDF. Metros sobre segundo quedaría m sobre s, nada más. ¿Tendré algún otro dato? El La tiempo, velocidad final. pero bueno. La velocidad final la tenés. Ah, no, de segundos. Ok. Es segundo, ¿no? Sería 0,9. Es el intervalo de tiempo. Y no tengo más datos. O sea que no me dice de dónde se lanza, de qué altura, ni tampoco cuánto es el tiempo inicial. Entonces yo los puedo suponer. Porque tampoco me pide calcularlos. ¿Qué nos conviene considerar? Como 0. 0. Entonces la altura inicial va a ser 0. Quiere decir que mi esquema, cuando yo marque la posición inicial, va a estar sobre el eje X. Va a estar en 0. Y el tiempo inicial también lo considero 0. Y al considerar 0 el tiempo inicial, ¿cuánto va a valer el tiempo final? 0,9 segundos. 0,9. 0,9, ¿sí? Bueno, esto nos sirve para las gráficas horarias. Si yo quiero esquematizar en pantalla el movimiento real que hace el proyectil, más allá de lo que pasa después de 0,9, no solo hasta 0,9, el proyectil puede ser una piedra, por ejemplo, y se lanza hacia arriba. Como yo no considero rozamiento con el aire, el viento, nada, esto va a subir hasta que llega a una altura y después, ¿qué le va a pasar? Y se cae. Va a llegar a caer. ser 0 la velocidad. Entonces, si Va a yo caer. marco la trayectoria, el movimiento real, me va a quedar una línea con más pulso que el mío, superpuesto, ¿no? Voy a mirar la línea nomás, entonces como que no tiene sentido ver la línea porque no se alcanza a ver los puntos que puedo llegar a analizar. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Para poder analizarlo, primero nosotros borramos acá la letra del eje X. Y después lo vamos a esquematizar como si fuera la parábola de la pantalla anterior. Pero el movimiento real no es que empieza a subir y a moverse hacia la derecha. Por eso borré la X. Acá lo que trato de hacer es mostrar todos los puntos que puede llegar a tener la trayectoria del cuerpo. Se empieza a subir hasta que llega a lo que se llama vértice de la parábola, que es la altura máxima, lo máximo que puede llegar, y después empieza a disminuir de vuelta. Pero en el esquema real, la piedra sube y baja en la misma línea y termina en el mismo lugar del piso. ¿Se entiende lo que dije? Sí. Sí. Claro, sí, Esto sí, que está acá no representa el movimiento real del cuerpo. Es una abstracción para poder visualizar mejor, nada más. Bueno, más allá de lo que me pide el ejercicio acá, nosotros vamos a analizar varios puntos para que se puedan hacer cualquiera de los ejercicios que aparecen. Entonces, esa parábola que yo dibujé termina quedando en 4 puntos. 4 puntos que me puede pedir en cualquier ejercicio. El punto azul que yo marqué acá es en realidad el que tengo inicial de este ejercicio, porque como no me decía nada, nosotros consideramos altura inicial 0. Y en ese punto, la velocidad medida, que es la velocidad inicial, vale 9,8. Sin hacer cuentas, cuando pasa al punto rojo, que en teoría es el que dice 0,9 segundos, ¿cómo será la velocidad? ¿Mayor o menor? Mayor. Menor. Bien, desempato. Va a ser menor, porque la Menor. aceleración va a empezar a afectar. Menor, porque la aceleración de la gravedad siempre empuja hacia abajo esa G. Por eso es menos gravedad. Es un vector, la aceleración, que lo que hace es frenar cuando estoy en esta parte, en la primera rama de la parábola.
lo trata de frenar hasta que llega un momento que va a valer 0 la velocidad y no va a seguir subiendo. Entonces cuando haga los cálculos, me tiene que dar 0. Yo voy a copiar las ecuaciones horarias de la pantalla anterior y vemos cuál puedo utilizar. Profe, una pregunta. ¿Sí? Así como usted mostró el gráfico que lo hizo para mostrar todos los puntos del movimiento, ¿podemos hacer ese mismo gráfico en el examen o tiene que ser en línea recta? No, sí, ustedes lo pueden hacer así, pero después no se tienen que confundir con la gráfica horaria, que tienen que hacer además. Lo hacen así y marcan los puntos como marqué yo en función de los que le pida. No, seguramente no le va a pedir todo, le va a pedir uno de los 3. Nosotros analizamos las 3 posibilidades. Bueno, yo a pesar de lo que me pide acá en este tiempo, voy a calcularlo para otros tiempos más también, así nos queda completo. Pero por ahora lo que voy a hacer es respetando lo que pide el ejercicio. La altura, o sea, la posición, y la velocidad que alcanza en ese tiempo, que sería lo que está en rojo. Arranco con velocidad. La velocidad final, en ese punto rojo, la ecuación horaria me dice que es la velocidad inicial, 9,8, menos 981 metros segundo cuadrado, por el intervalo de tiempo que lo tengo. Me dice que es 0,9 segundos. Si yo hago el análisis dimensional, este segundo cuadrado, uno de los 2 segundos, se simplifica con el del tiempo y me queda una suma o resta de 2 términos que quedan con metros sobre segundo. Lo cual es coherente, yo ahí puedo sumar y restar si habla de lo mismo. Entonces ahí pueden meter todo en la calculadora y me dicen cuánto da. Para que sea coherente tiene que ser más chico de 9,8. 0,97. 0,97. Bueno, ¿por qué yo lo Metros dibujé por segundo. de... ¿Cómo? No, decía metros sobre segundo la unidad. Ah, pues, ¿por qué dibujé el punto rojo de este lado? Porque como la velocidad es positiva, acá el cuerpo todavía está subiendo, entonces está de este lado, de la izquierda. Si la velocidad no hubiera dado negativa, quiere decir que el cuerpo ya está bajando, viene de este lado. Entonces yo en el esquema, el punto tendría que estar de este lado. Voy a calcular también la posición, pero hasta ahora es solamente reemplazar esta parte. Posición inicial, en la pantalla anterior consideramos 0. La velocidad inicial, 9,8. El tiempo, 0,9. Y después era menos, un medio, por 981. Por el tiempo al cuadrado. 0,9 segundo, todo al cuadrado. ¿Puedo simplificar las unidades para ver si me quedan unidades de metro? Sí. Segundo con segundo y segundo cuadrado con segundo cuadrado. Bien, acá el segundo se va con el segundo, en la parte del segundo término, entonces me queda el metro, lo cual está bien. Y en el tercero también me quiere quedar metro solo. Yo acá abajo tengo segundo cuadrado, pero cuando yo eleve el tiempo al cuadrado, el segundo también se eleva, la unidad, y se termina simplificando. Pero cuando yo haga los cálculos no me conviene tachar así, segundo cuadrado con segundo cuadrado, porque ¿de qué me voy a olvidar después, en el próximo paso? De elevar el segundo. De elevar el cuadrado. Entonces lo que se suele hacer, o por lo menos hacía yo, tachaba solamente la unidad de adentro, porque ya se sobreentiende que cuando yo eleva el cuadrado, me va a quedar segundo cuadrado y se va con la de abajo. Entonces ahí me queda completo el análisis. Estoy sumando o restando metros. Una vez que hice eso, puedo poner todo junto en la calculadora y ya me arroja el resultado.
¿Quién lo hizo? 4,85. Ok, y esto sería metros. Acá concluye el ejercicio, lo que nos pide. Entonces nosotros lo vamos a extender a 2 puntos más. Este punto que está en naranja es la mayor altura que puede alcanzar porque después empieza a disminuir. Entonces yo dije, grafiqué el punto acá a la izquierda porque la velocidad en ese punto me ha dado con signo positivo. ¿Qué tenía que pasar para que yo grafique el punto en la otra rama? Que grafique a la derecha. Tendría que ser negativo. Tendría que ser negativo. Entonces, para cambiar de signo, como pasa en la recta numérica, para pasar de positivo a negativo o viceversa, tiene que pasar por un punto que es el nulo, que es el 0. Bueno, ese punto de velocidad 0 es cuando llega a la altura máxima, que es cuando deja de subir y va a empezar a bajar su altura. Entonces, cuando a mí me dice calcula la altura máxima, que lo vamos a simbolizar así, y max, el dato escondido, que no lo va a decir el ejercicio, es que la velocidad final en ese punto vale 0. Entonces, ese es el dato escondido para reemplazar en la ecuación horaria y despejar, seguramente en este caso, el tiempo, porque no sé cuánto tiempo le va a llevar. Lo que sí sé es que el tiempo que me va a dar en color naranja va a ser mayor a 0,9, porque en 0,9 todavía tenía velocidad. Poquita, pero tenía. Entonces vamos a analizar eso. Entonces casi todos los ejercicios de altura máxima van a comenzar reemplazando la ecuación de velocidad ahora. Porque yo sé que la velocidad final vale 0, como marqué arriba. La inicial vamos a seguir usando la inicial de todo, que es 9,8. La aceleración es fija, es menos 9,81. Y yo acá voy a despejar el intervalo de tiempo, el delta t. Bueno, ¿qué se le suele agregar acá? Delta t max, para indicar que estoy calculando el intervalo de tiempo, cuando la altura es máxima. ¿Y cómo despejo? Resto 9,8 al otro lado de la igualdad, metros sobre segundo, y después divido. Bien. Entonces paso el término de velocidad, me quedaría menos 9,8 metros sobre segundo. Como el de la gravedad, el menos 9,81 está multiplicando a mi incógnita, va a pasar dividiendo, con signo y todo. Eso va a ser dividido menos 9,81 metros segundo cuadrado. Esto da positivo por relación, lo cual está bien porque el tiempo siempre tiene que ser positivo. ¿Y cuánto da? Casi 1 debería dar. 0,99 redondeando todo a 1. Uno y sería segundo. Ahí tengo el tiempo de altura. Es mayor al que me dio como dato, 0,90 y pico, lo cual está bien, que llegó a esa altura. Eso es el tiempo. ¿Qué voy a hacer ahora? Reemplazar en la ecuación de posición y voy a llevar la altura máxima. Y también me tiene que dar algo que es coherente. La altura máxima tiene que ser mayor a 4,85, a la altura anterior. Entonces, miro acá en la ecuación de regla azul y empiezo a reemplazar. Como voy a reemplazar el tiempo de altura máxima, acá lo llamo I máxima también, haciendo referencia a que es un punto en particular de la trayectoria. Es el más alto. Posición inicial, 0. Velocidad inicial, 9,8. Por el tiempo que lo acabo de calcular, es 1. Y acá restaría un medio de 9,81. Otra vez por el tiempo que ya conozco,
es 1 segundo al cuadrado. $4,9 4,9. metros. Bien. Es coherente, ¿no? Me dio un poquito más grande que el otro, pero me dio más grande. Ahí tendría la altura máxima. Me falta el último punto a analizar, el que está en verde. Pero no lo puse ahí, el punto que está en verde, porque justo llega a 0, a la altura 0. Lo puse por otra cosa, que es que llega a la misma altura de la cual fue lanzado. Yo tendría otra trayectoria diferente, donde me dice que, no sé, que el proyectil se lanza de la altura de un edificio, se lanza y vuelve, y llega a la misma altura a la cual fue lanzado, sin importar si es 0 o no. Esto que voy a escribir también se cumple. Se llama movimiento simétrico. Cuando se cumple el movimiento simétrico, cuando la altura final, la que voy a calcular en verde, es igual a la altura inicial. Entonces, justificando que es un movimiento simétrico, yo me ahorro de hacer todos los cálculos que veníamos haciendo y ya casi puedo dar las dos respuestas. La de posición, la de velocidad, y puedo mencionar el tiempo. Porque cuando es un movimiento simétrico, el tiempo que tarda de 0 hasta subir a la altura máxima es igual al tiempo que tarda en bajar hasta la altura en la que estaba. ¿Cuánto tardó en subir a la altura máxima? 1 segundo. 1 segundo. Entonces acá el tiempo total de subida y bajada, 2 segundos tiene que ser. 2 segundos, ¿sí? La ecuación que van a escribir es así. El delta t, cuando es todo el tiempo que tarda, se llama tiempo de vuelo. Es todo el tiempo que yo analizo mientras está en el aire. Es 2 veces el tiempo de altura máxima que habíamos obtenido anteriormente. Y con poner que es un movimiento simétrico ya queda justificado. Y me ahorro de hacer los cálculos. Entonces yo acá no voy a hacer cuenta. Directamente con esto que escribí arriba, ya voy a poner abajo que el tiempo de vuelo, el tiempo en este color verde, van a ser 2 segundos. Y con eso me alcanza. Yo podría reemplazar este 2 segundos en la ecuación de posición, en la ecuación de velocidad, pero no hace falta, porque para hacer un movimiento asimétrico, las posiciones tienen que ser iguales. Fíjense que no dice en ningún lado que tienen que ser 0. Justo en este caso, como la inicial es 0, la final también vale 0. Entonces yo acá ya sé que la posición final vale 0. Me falta algo con respecto a la velocidad. Tampoco voy a tener que hacer cálculo. Yo sé que acá en la parte azul se lanzó con un valor de 9,8 positivo hacia arriba. ¿Con qué valor bajará si digo que no hay que hacer cálculo? El mismo pero negativo. Negativo, claro. El mismo pero negativo. La justificación, para no tenerlo acá todo media hora más, ustedes reemplazan el tiempo que obtuvimos y le va a terminar dando el mismo valor de velocidad, pero con signo negativo porque está bajando. Entonces lo mismo, con justificar que es un movimiento simétrico, porque las posiciones son iguales, yo puedo poner que la velocidad final es igual, opuesta a la velocidad inicial. Que v es igual a menos v inicial. Entonces acá me va a quedar que la velocidad es menos 9,8.
Y si analizo velocidad, me falta una variable más, que es parecida, para que quede completo. ¿Y cuál será? ¿Aceleración? No. No, pues la aceleración siempre va a estar fija en 981. Ah, la rapidez. Una rapidez. Pero como la rapidez indicaba solamente qué tan rápido iba, acá como es vertical no importa si es hacia arriba o hacia abajo, o algebraicamente solamente el número sin signo, cuando el movimiento es simétrico, la rapidez inicial y final, ¿cómo son? Iguales. Igual. Las velocidades, si lo escribo, son opuestas, porque tienen signo las velocidades. Pero la rapidez inicial es opuesta a la rapidez. O sea que yo voy a poner acá el módulo de la velocidad final es igual al módulo de la velocidad inicial. Si me pidiera rapidez final, cuando va a tocar el suelo en este ejercicio en particular, el valor va a seguir siendo 9,8. Bueno, en esta parte vamos a hacer lo mismo que la clase pasada. Les queda de tarea hacer la gráfica horaria y si no saben, la clase que viene lo cerramos. Pero vamos a hacer de todo el movimiento, no solamente el tiempo que me da el ejercicio. Así nos quedan todas las posiciones graficadas, todo en una misma gráfica, sería todo el vuelo. Profe, consulta, ¿hasta qué ejercicio podemos hacer con todo lo que vimos? Nos falta una pantalla, pero es solamente para mencionar una diferencia en la ecuación nomás, y con todo esto van a poder hacer toda la guía ya. Del PDF general van a poder hacer toda la primera guía de cinemática. Porque después empieza la que dice bidimensional, que es en 2 ejes a la vez, que eso lo arrancamos la clase que viene. Ok, gracias. Cuando yo Profe, digo... Sí, sí. para las ecuaciones de encuentro, ¿cómo? Si fueran de vertical es lo mismo. Voy a escribir las dos ecuaciones horarias de los dos proyectiles iguales de altura. Porque para que se encuentren tienen que tener la misma posición o altura que se dice en este tema. Ok, gracias. No, no. Cuando yo digo movimiento vertical, lo importante es que el proyectil se mueve verticalmente. Pero dentro del movimiento vertical, a pesar que son las mismas ecuaciones horarias, se puede separar en lo que se llama tiro vertical, que es este ejemplo, que dice acá arriba, que para que sea tiro vertical, la velocidad inicial tiene que ser diferente a 0. Puede ser que yo tenga una piedra y la lance hacia arriba, si estoy en el suelo, o puede ser que me ponga en la ventana y tire la piedra hacia abajo, hacia la calle. Cualquiera de los dos casos se llama tiro vertical porque inicialmente la estoy lanzando con una determinada velocidad. Eso se diferencia de otro ejercicio que se llama caída libre, que usa las mismas ecuaciones que yo la voy a copiar y pegar, pero es cuando la velocidad inicial es 0. Entonces, en vez de lanzarlo hacia arriba o hacia abajo, con determinada velocidad, donde cambia solamente el signo, lo que hago es dejarlo caer, o sea que parte del reposo. Entonces ahí la velocidad inicial es 0. ¿Por qué marco esta diferencia si son las mismas ecuaciones horarias? Porque si según ejercicio dice que están en una caída libre, aunque no diga se deja caer, lo que está diciendo es que inicialmente la velocidad vale 0. Entonces ahí tienen un dato implícito. El esquema, para analizar los diferentes puntos, fíjense que es lo mismo que el otro. Yo no voy a graficar en una línea recta como sería la realidad, porque la piedra iría hacia abajo nomás. Entonces lo sigo haciendo como si fuera una rama de la parábola. Y a medida que pasa el tiempo, empieza a caer hasta que llega, en este caso, al suelo. Si yo digo que se llama caída libre porque la velocidad inicial es 0, pero uso las mismas ecuaciones, cuando las vaya a utilizar,
¿Habrá alguna simplificación que pueda hacer? Sí, los términos que tengan velocidad inicial directamente ni los escribo porque van a ser 0. Claro, el de inicial, ya sea en velocidad o en posición, se van a simplificar después. ¿Vale la pena recordar esa memoria hasta escribir otra vez más ecuaciones? No. Es una misma ecuación y cuando voy a reemplazar me tengo que dar cuenta de eso. Que va a quedar todavía más simple porque voy a tener menos términos. Nada más. Cuando vaya a hacer los ejercicios, esto va a ser todavía más simple porque ahora voy a tener un solo tipo de movimiento. En general, en el MRV y en el tiro vertical, que yo puedo tirar hacia arriba o hacia abajo, el movimiento puede ser acelerado o frenado en función de lo que le pasa a la velocidad, si empieza a aumentar o disminuir. Bueno, acá puedo hacer lo mismo, siempre recordando la relación con la aceleración. ¿Y qué le pasará al proyectil acá? ¿Se acelera o se frena a medida que pasa el tiempo? Acelera. Y va frenando, ¿no? Se acelera. Acelera con velocidad Acelera. negativa. ¿Sí? Acelera también. Arranca en 0, pero a medida que pasa el tiempo, la gravedad que negativa lo empieza a empujar, entonces empieza a tomar velocidades negativas. Entonces esa velocidad negativa coincide en signo con la aceleración y cada vez se hace más rápido. Recuerden que rápido no tiene signo, por rapidez, y el número cada vez se hace más negativo de velocidad. Entonces siempre que vayan a graficar caída libre es más fácil porque voy a tener un movimiento acelerado. Mientras que el anterior, no, depende de hacia dónde yo lanzo el proyectil y qué parte analizo, si es acelerado o frenado. Pero esas conclusiones que yo hice acá, las vamos a hacer la clase que viene con el otro, pero cuando traigan la gráfica hecha, para no tirarle con todo junto. Pero fue una pregunta, ¿hay que hacer los 3 gráficos también, tipo aceleración, velocidad y después de posición? Sí, sí, por lo menos ahora para practicar hagan todo. Después en el examen va a depender de lo que les pida. Muchas gracias. Ah. Profesor, una consulta. Yo le pregunté la clase pasada por un ejercicio que hay en la autoevaluación, si podíamos revisar más o menos cómo era para resolverlo. Es Sí. uno de persecución. Ahí me decís los datos, o si vos tenés la imagen ahí y la podés pasar al chat, yo la copio en pantalla, lo que te quede más cómodo. Tengo los datos ya convertidos, porque Listo. tenía... Así que, Ahí yo borro y lo escribimos. buenísimo. Los demás, si quieren, son libres, chicos. Yo la clase de hoy termina ahí. Chao, profe. No, profe. Chicos, buen Chao, fin de- profe. Chao. Igualmente. Dale, profe, gracias. Nos vemos. ¿Cuáles eran los datos? Ahí está. Son dos móviles. El primer móvil en la posición 0 tiene una velocidad inicial de 7,5 metros sobre segundo y una aceleración de 2,2 metros sobre segundo cuadrado. Pero no me perdí. El inicial, que lo llamé a 7 7,5. metros por segundo. Esa es la velocidad inicial, sí. Y la Y es aceleración. de 2,2 metros sobre segundo cuadrado. Y el segundo móvil tiene velocidad constante de 8 metros sobre segundo. La posición la sabés, ¿te dice la distancia entre ellos? La distancia es 200, la posición es 200 metros. La velocidad. 8 metros sobre segundo es constante. Ok, entonces acá la aceleración, y no hace falta escribirla, pero vamos a decir que es C. La primera parte es MRV y la segunda MRU. Sí. Y vos decís que no da. No, no que nada, sino que no sabía, sé cómo hacer los de encuentro, los de persecución no estaba seguro y para empezar a hacer un poco la autoevaluación. Ah, está. No, es lo mismo en realidad. Es lo mismo, solo que van a ir los dos en el mismo sentido. Pero como el primero está acelerando, que es el que iría atrás,
porque el que tiene posición 0 versus 200, como va acelerando, en algún momento lo va a llegar a alcanzar. Lo vamos a escribir. Hacemos los mismos pasos que hicimos en el otro. La ecuación de posición para A, como es un MRV, si yo reemplazo sería posición inicial 0. Más, le voy a sacar las unidades para que sea más fácil de ver. 7,5 es la velocidad por el intervalo de tiempo, que no lo conozco. Por ahora pongo delta t genérico. Como es MRV, se suma el término de aceleración. Entonces sería 1/2 por la aceleración, que es 2,2, por ese tiempo al cuadrado. Ahora escribo el que está en azul. Como es MRU, la ecuación de posición sería la inicial, que vale 200, más 8, que es la velocidad, por el intervalo de tiempo. Y a lo que digo, más allá que sea persecución, en un momento se encuentran, pero termina siendo igual de encuentro, que es cuando las posiciones son iguales, y para no distinguir entre una y otra llamamos XC, que es de encuentro. Entonces ahora reemplazo. Donde dice XA, voy a poner lo que está en negro. Voy a copiar y pegar esto que está acá. Y la clase pasada le habíamos agregado algo para que el que lee se dé cuenta que estamos buscando un tiempo en particular, que es la letra E de encuentro. Lo mismo que está ahí, lo voy a hacer con el que está en azul. Voy a copiar y pegar, y donde está el tiempo, le pongo la E. Entonces la misma variable, las puedo juntar y puedo despejar el tiempo. ¿La seguiste? Sí, sí. Hasta ahí yo lo hice igual, pero cuando hice Bhaskara me quedó 1/2 más menos la raíz cuadrada es 0,25 más 880 sobre 400, menos 400. Y me quedan números muy chicos y no me queda coherente con el tiempo que me sale mentalmente haciéndolo. ¿Puede ser? Claro, porque acá lo que te queda es una ecuación resolvente. Cuando te queda una incógnita al cuadrado y otra incógnita no se simplifica y es la lineal, que está dando vuelta, no podemos despejar. No tenemos este caso, se llama ecuación resolvente y tenemos que igualar a 0 la ecuación. Sí, sí, yo usé resolvente. Lo igualé a 0, usé resolvente y me daba raro por eso. Ese era el tema. No, acá debería dar bien. El caso que tal vez sí podría haber un error es al revés. Si el azul, que es el que va adelante, tiene aceleración y el de atrás va a velocidad constante, ahí sí puede ser que haya un error en el dato y nunca lo llegue a alcanzar porque el otro te aceleró. Pero en este caso, en algún momento se tienen que encontrar. Y con lo que vos decís que suponés, el valor que vos suponés que puede dar, si vos lo reemplazás ahora acá, sin despejar, debería verificar la ecuación. Ah, ok, ok. El que vos crees, no el que te da el ejercicio. Bueno, lo voy viendo entonces, profe. Gracias por la ayuda, disculpe la molestia. No, no es nada. Cualquier cosa el lunes en matemáticas, si no te sale, lo completamos. Buenísimo. Avísame. Bueno, muchas gracias, que tenga buen día. De nada. Bueno, gracias, profe. Nos vemos el lunes. Chao chicos, buen fin de. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, profe. Nos vemos.